Hola amigos, buenos días. Tengas o no tengas un gato, sabrás que el gato por naturaleza es un animal muy arisco, un animal al cual le cuesta mucho dar su confianza, especialmente cuando nos referimos al humano. Por eso en este vídeo te voy a dar un consejo que si lo sabes practicar y sobre todo ejecutar en el momento adecuado, te va a ser tremendamente útil para ganarte el corazón de tu gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. El gato es un animal que lleva muy poco tiempo entre los humanos. De hecho, su domesticación se remonta a la época de los egipcios. Es decir, que como máximo lleva conviviendo entre nosotros pues unos 7.000, 8.000 años, todo lo más. Es por eso que de naturaleza, porque conserva mucho su instinto animal, es un animal, valga la redundancia, al cual le cuesta mucho confiar en el humano, a diferencia, por ejemplo, del perro, que lleva con nosotros muchísimo más tiempo. Además, es un animal tremendamente observador, que se fija mucho en cualquiera de tus gestos, actitudes y miradas, y que sin darte cuenta en muchas ocasiones cometes algún error que te lleva a que el gato de por sí desconfíe. Pero hay una manera muy sencilla, aunque sencilla de explicar, pero que te va a costar un poquito llevar a la práctica para ganarte su confianza. Si te has fijado, cuando los gatos se comunican entre ellos, utilizan mucho su lenguaje corporal, su lenguaje físico, especialmente su mirada. De hecho, muchas personas cometen el error de mirar fijamente a su gato. Esto la gran mayoría de gatos lo interpretan casi siempre como un acto de desafío. Por el contrario, si cuando tu gato está tranquilo, por ejemplo, después de comer o cuando se acerca en un momento dado a ti, lo coges con suavidad y lo miras, pero en vez de mantener la mirada fijamente, cierras suavemente los párpados, cierras los ojos y ves que tu gato empieza, cuando ya lo ha repetido varias veces, a repetir ese gesto, es decir, que tu gato te estará guiñando los dos ojos en respuesta a tu cierre de ojos. No lo puedes hacer ni así, ni guiñar un ojo, eso no vale. Tiene que ser un movimiento suave, que el gato te responda. Cuando se da esa comunicación, ya lo tienes, te has ganado su confianza. El gato, a partir de ese momento, empezará a verte de otra manera, porque interpreta que el gesto de guiñar suavemente los dos ojos, es decir, de cerrar suavemente los párpados, es un gesto que para él significa que eres de su clan, que eres de su grupo, que eres, en definitiva, uno más de su familia. Y ya te digo, te va a costar, porque no es fácil, no es aquello como yo te hago aquí 2 o 3 veces y no, así no vale. Ni ya te digo, ni guiñar un ojo, ni hacer el chorras. Y sobre todo, muy importante, elige el momento. No vale que te pongas a mirar al gato cuando está comiendo o justo cuando lo vas a llevar al veterinario, que es un momento que el animal está nervioso. Aprovecha siempre un momento o una situación muy concreta de tranquilidad cuando tú estés solo con tu gato o gata y en ese momento empieza a interactuar con la mirada, sin aguantársela, cerrando los párpados poco a poco, hasta que este gesto se reproduzca. ¿De acuerdo? Pues es un gesto muy sencillo, pero que te digo que si lo haces bien, te va a ayudar muchísimo. Pues esto es todo lo que os tenía que contar en este corto vídeo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, cuidaros mucho y nos vemos en los siguientes. Chao.